por ahí, ¿verdad? Ok. Muy bien, muy buenos días a todos. Ya están haciendo sus exámenes. Por ahí vi que no habían subido un examen, pero ya les informaron que ya estamos ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con ese examen, pero les abrieron ahí nueva fecha porque no lo habían subido. Entonces tienen la oportunidad todavía de hacer ese examen, ¿no? Si tienen alguna duda o algo les pasa, siempre hay que comunicarse por medio del WhatsApp e informar a la licenciada Carla Bruno, ¿verdad? Para que ella, si hay algún tipo de problema, pues nos comunicamos y abrimos algún espacio si fuese necesario, si hay casos extremos de que alguna persona haya tenido un problema en el sistema, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Enterados todos? Muy bien. Vamos a iniciar con la presentación, ¿verdad? Ahí se las pongo un poquito más grande para que ustedes puedan visualizarla apropiadamente, ¿verdad? Y vamos ¿cómo se llama? A minimizar esto. Muy bien. Entonces, tenemos acá no sé si ya habían visto, como ya este material ya se los he subido yo, es bueno siempre darle una leidita antes para tener mayor comprensión, ¿verdad? Dice indicadores básicos de desempeño en la administración de cartera para programas de microfinanzas, los ingresos financieros y los costos con un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, van a ver ustedes, aquí está bien explicado para que ustedes puedan entender. Más sin embargo, vamos a tomarnos el tiempo para salir de dudas, ¿verdad? Porque muchas de estos ítems o análisis son, digamos, como para muchas personas tal vez no son del día a día, no son del manejo cotidiano. Más que todo, esto lo ven gerentes o analistas financieros o jefes de agencia, también podrían llegar a ver esto, ¿verdad? Pero si hay personas que no están en este momento vinculados con una gerencia, pues esto tal vez es muy nuevo y por eso vamos a tomarnos el tiempo para poder dilucidar algunas dudas que se presenten, ¿verdad? Con relación a algunos nombres o a algunas fórmulas, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir muy despacio. Las personas que ya tengan un mayor control de esto, pues permítanos ir despacio, ¿no? Entonces, tenemos aquí los ingresos financieros y los costos con un ejercicio práctico y vamos a ver en esta presentación indicadores muy valiosos que nos van a poder ayudar a tomar decisiones administrativas en función de la interpretación de esos indicadores, ¿verdad? Entonces tenemos la tasa de rendimiento de una cartera de crédito, ¿verdad? ¿Cuánto rinde esa cartera como ingreso para la institución? El margen financiero bruto o margen de contribución marginal, que también es una fórmula que es importante saber cómo se calcula. Los gastos operativos o gastos fijos de una institución, el porcentaje de pérdida de una cartera incobrable, ¿verdad? El margen financiero neto y el punto de equilibrio, donde no se gana ni se pierde, ¿verdad? Ese es el punto exacto en el cual se cubren todos los costos y gastos operativos de una institución a través de una cartera determinada, ¿no? El punto de equilibrio es donde no se gana ni se pierde, sino que solo se mantiene la cobertura de costos y gastos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase con estos ítems que tenemos acá por observar. Por favor, cuando se presente una duda, no se tarden. Inmediatamente, si tienen una duda, plantéenmela y yo se las puedo resolver con mucho gusto, ¿verdad? Y el que no pregunta se queda sin saber. O sea, que el preguntar no quiere decir que uno demuestre que no sabe, sino que es aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, en este momento vamos a iniciar formalmente con los ítems que hemos definido anteriormente, ¿verdad? Y es importante que ustedes comprendan que el análisis de la cartera, los ingresos financieros y los costos operativos de una institución, tanto variables como fijos, son importantes poderlos minimizar en determinado momento para hacerlos más efectivos y que tengamos un mejor rendimiento en la cartera, ¿no? Entonces, a continuación se hace el análisis de los ingresos, costos y gastos en que incurre una institución microfinanciera en la administración de una cartera de crédito.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a determinar si la cartera que tenemos realmente es productiva y está dando renta o si está dando pérdida o está en equilibrio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a determinar con todo esto que vamos a ver en este momento. Entonces, dice ítem 1, análisis de los ingresos financieros. Vamos a ver, pregunto, ¿cuáles son los ingresos financieros, jóvenes? ¿De dónde salen los ingresos financieros? Vamos a ver, Juan. Juan, ¿de dónde salen los ingresos financieros? De lo que genera la cartera, de los intereses. ¿Perdón? De lo que genera la cartera, de intereses más que todo. Muy bien, son de los intereses, ¿no? Entonces, los ingresos financieros vienen de los intereses que genera una cartera, pero también hay otros ingresos, ¿no? Entonces dice aquí, la tasa de interés activa generalmente es la única fuente de ingresos financieros de las organizaciones de microfinanzas, pero existen algunos costos en donde se cobran comisiones por formalizar los créditos, ¿verdad? O gastos por morosidad. O sea que si alguien incurre en mora, estamos cobrando un porcentaje y esos son otros ingresos, ¿no? En tales casos, dice, esos ingresos deben considerarse como ingresos financieros. Entonces tenemos la tasa de interés y tenemos por el cobro de esos gastos administrativos y por el cobro de la mora, otros ingresos financieros. Al final tenemos 3 ingresos financieros. Estos son de naturaleza variable y tienen 2 componentes, ¿verdad? Uno fijo, que es la tasa de interés, y otro variable, que es el volumen de cartera. ¿Por qué el volumen de cartera es variable? Porque va incrementando o decrementando cada mes y por consiguiente hay un flujo de cartera, ¿no? Entonces, para hacer un buen análisis hay que sacar el promedio de la cartera. Si se quiere ser más exacto, hay que sacar el análisis del promedio, si van 6 meses de operaciones, de los 6 meses. La cartera que se ha obtenido en cada mes puede ser que un mes hayan tenido mayor cartera y en otra menor cartera en saldo hablando, ¿verdad? Porque así es, ¿no? Puede ser que no hayamos logrado colocar mucha cartera y los repagos nos hacen que tengamos una cartera menor en un mes determinado. Entonces, por eso es importante sacar los promedios, ¿no? Entonces, en este caso, a veces cuando se hacen evaluaciones anuales, se contempla la cartera del 31 de diciembre del año anterior comparada con la cartera del 31 de diciembre del año que finaliza en el momento de la evaluación. Entonces, sacamos una cartera promedio anual, ¿no? Y si es a medio año, pues la cartera que teníamos a diciembre con la de medio año, dependiendo del análisis que tengamos en ese momento. ¿Alguna duda con este tema en particular? Análisis de los ingresos financieros. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Entendido qué es un ingreso financiero para todos? Jorge Mario, ¿estamos bien con los ingresos financieros? Sí, estamos claros. Sí, Jocelyn, ¿estamos claros con los ingresos financieros? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien, entonces Melanie, ¿estamos claros con los ingresos financieros? Creo que Melanie no está conectada, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, Walter, ¿cómo estamos con los ingresos financieros? Enterado, está bien. Muy bien, excelente, Walter, Simón. Gracias. Gracias. Okay, entonces, podemos continuar, ¿verdad? Para siempre, yo quiero estar, digamos que, quiero estar seguro de que sí está entendido, porque conforme vayamos incursionando en mayor análisis, va a ser un poquito más complejo el entendimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, análisis de los ingresos financieros y costos. Aunque el análisis financiero debe hacerse como mínimo sobre los 2 últimos años, ¿verdad? Que yo les expliqué. En el siguiente ejemplo se va a hacer solo el análisis sobre un año, ¿verdad? Como una ilustración. Entonces, vamos a suponer de los datos que están acá. En el caso del ejemplo que queremos poner ahorita, vamos a reportar ingresos por intereses devengados 231,750. Eso es lo que se generó en función de, en el momento que se está haciendo el análisis, de lo que nos ha rentado la cartera, ¿verdad? Sea un año, sea un mes, pero este es el análisis que estamos haciendo en este momento como ejemplo, ¿no? Si dividimos dichos ingresos por los intereses que hemos recibido entre la cartera promedio, la cual en este caso es de 612,000,
La cartera promedio pudo haber sido promedio de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, o sea, dependiendo del análisis que estemos haciendo, ¿no? En este caso es una cartera promedio de 612,000 quetzales. Nos da una tasa promedio de interés de 37.9. Dicha tasa se denomina rendimiento de la cartera. ¿Cómo salió ese 37.9, estimado, vamos a ver, Jorge Linares? ¿Cómo salió ese porcentaje 37.9? Jorge Mario, ¿cómo salió ese porcentaje? Fíjese que ahí sí no lo puedo indicar. Sería dividir 231.750 dividido 612,000. Por 100 da 37.9%. Ok, magnífico. Gracias, Miguel Machuca. Entonces, ahí está ese porcentaje, ¿no? Es dividiendo los ingresos obtenidos dentro del promedio de la cartera que nosotros estamos analizando, ¿no? Muy bien, eso es importante que lo tengamos claro. ¿Qué rendimiento, qué tasa de rendimiento tengo yo de la cartera? Solo así denominando el ingreso sobre la cartera, ¿no? Se debe trabajar con cartera promedio porque los ingresos corresponden al periodo y es posible que durante el tamaño de la cartera haya variado. Entonces, por eso es importante, digamos, sacar esos promedios, ¿no? Porque si lo hago sobre la última cartera y la última cartera es más grande, mucho más grande que la cartera a inicio de año, entonces el análisis puede ser engañoso, ¿no? Por eso es bueno sacar los promedios. La cartera promedio se calcula sumando la cartera inicial, ¿verdad?, del periodo y la cartera final, donde yo estoy evaluando, y dividiendo entre 2, porque la inicial y la final entre 2. Ahora, si se quiere ser más exacto, podríamos, si son 6 meses o 12 meses, pues sumar los 12 meses de cada una y dividirlo dentro de 12, ¿verdad? Si la cartera ha tenido crecimientos muy acelerados, es bueno hacerlo de esa forma que les acabo de decir. Dice, es necesario sumar la cartera de todos los meses y dividirlas entre el número de meses. Con esto vamos a tener un promedio mucho más exacto de análisis, ¿verdad? Lo podemos hacer. ¿Está clara esta parte de la filmina? ¿De dónde sale en el 37.9? Ahí el señor Machuca nos dio digamos, la pauta. Jorge Mario, ¿estamos claros de dónde sale el porcentaje? Sí, en la división. Muy bien, excelente. Ahí estamos. ¿Ninguno tiene ninguna duda? Promedio de intereses, los intereses se dividen en el promedio de la cartera, ¿verdad? Eso nos da exactamente, así es. ¿Sí? Y a eso se le llama rendimiento la cartera. ¿Me está rindiendo la cartera? ¿Hay rendimiento? Sí, solo rendimiento. No hemos hablado de mayor, ¿verdad? No hemos hablado de otras cosas. Rendimiento de la cartera. Punto número 2, análisis de los costos financieros. Los costos financieros son de naturaleza variable, al igual que los ingresos, ¿verdad? En el caso del ejemplo, no se reportan costos financieros. Sin embargo, si dividimos dichos costos, ¿verdad?, entre la cartera promedio de préstamo, nos da una tasa pasiva promedio de interés, lo cual representa el costo financiero de los recursos del crédito. Para calcular los costos financieros, la organización puede utilizar una de las 2 siguientes fórmulas dependiendo de sus políticas. Entonces, una es tomando en consideración la tasa pasiva de los bancos, lo que nos costaría tener esos recursos en una cuenta bancaria, ¿verdad? Y la otra sería la tasa de inflación. O sea, pueden ser criterios mezclados o puede ser uno o puede ser el otro, ¿no? Dependerá, como dice acá, de la política de la organización. Tenemos que respetar. Si la política nos indica que debemos hacer el cálculo en función de la tasa pasiva, pues lo hacemos. Pregunto, ¿entienden qué es tasa pasiva, jóvenes? ¿Alguien que quiera explicarlo? Yo no entendí esa parte de tasa pasiva. Bueno, la tasa pasiva es la tasa de ahorro que nos pagan por tener los recursos en el banco. La tasa activa es la que nos cobra el banco por un préstamo, ¿verdad? Pero la tasa pasiva es la de ahorro. O sea, si yo introduzco
todos los fondos de la cartera de crédito de mi organización, la saco de riesgo de préstamo y la meto a una cuenta bancaria, me van a pagar una cuenta de ahorro. Dependiendo del monto y del plazo en que yo la deje, me pueden elevar el porcentaje. Entonces, una cuenta pasiva normal es del 2 al 4%, ¿verdad? En una tasa de ahorro de una cuenta cualquiera. Pero cuando yo ya meto 1 millón, 2 millones, 3 millones y la pongo que la voy a inmovilizar durante 6 o 1 mes o 2 meses, los bancos tienen tasas preferenciales pasivas para esas cuentas. Entonces, si a mí el costo me representa una tasa pasiva, por ejemplo, del 10, que el banco me pagara un 10% anual en lugar de un 4%, entonces mi costo de tasa va a ser ese porcentaje al cual yo logre poner esos recursos en el banco, ¿sí? Entonces, la tasa pasiva, para poder sacar el costo de mis recursos, va a tener que ver si mi política dice que es a través de la tasa pasiva, dependiendo de cómo estén esos rendimientos, del monto que yo voy a colocar y del plazo que yo lo voy a poner para poder tener yo un dato concreto de qué tasa debo de manejar, ¿no? Y entonces, si es inflación, pues la inflación, si en nuestro país hoy la inflación es del 5%, pues mi costo de reposición de la moneda va a ser del 5%. Y si mi política dice que es una mezcla de las dos, pues tendré que hacer una mezcla de las dos y sacar un promedio ponderado. Entonces, ¿estamos claros ahora qué es una cuenta de tasa pasiva? Lick, ¿O había alguna gracias. duda de alguien? Lick, disculpe, entonces acá en pocas palabras sería la tasa pasiva es lo que el banco genera a los que tienen cuentas. Y la Exactamente. como que la pasiva la que saca y la activa la que entra, ¿verdad? Porque en un préstamo lo que está generando es ganancias para su... Correcto. O sea, la tasa activa es la que nos dan a nosotros, a un cliente de un banco, sobre un préstamo que yo voy a sacar. Y la tasa pasiva es lo que el banco me va a pagar a mí por tener mis recursos dentro del banco. ¿Ya? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. Jorge Mario, Walter, William, Zulma, ¿cómo estamos? Zulma, ¿cómo estamos en esta parte? Solo una pregunta. Entonces sería tener el total de nuestra cartera por el porcentaje que nos da la cartera pasiva. Eso nos da el costo financiero. Exactamente. Si tu política eso te marca, así es. Pero Ok. recuérdate que tienes que sacar la mejor tasa. Ok. O sea, Dependiendo pero de tus sí. recursos. Ok, pero así ya metiéndolo ya en la calculadora, por así decirlo, sería el total de mi cartera por la tasa pasiva que nos dé que nos dé el banco, ¿verdad? Así es. Ajá, que vos vas a negociar en el banco, siempre uno va a negociar plazos y montos y así te pueden dar mejores rendimientos. O sea, Ok, el costo financiero puede ser un poco más alto porque esa es la realidad, ¿verdad? ok. Muy Gracias. bien. Sí, todo bien. ¿Entendido? Muy bien. Zulma. Sí, buenos días. Zulma, ¿Me ¿cómo escucha? estamos? ¿Estamos bien con el análisis de los costos financieros? Sí, licenciado, la tasa pasiva es la que el banco nos paga porque nosotros ahorremos dinero ahí. Prácticamente ¿Correcto? va a ser una tasa menor, ¿verdad? Porque una tasa activa es si nosotros pedimos un crédito, es la tasa que nos cobra de crédito. Correcto. Mucho Así mayor, es. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Sí, Exacto. Y la licenciado. tasa de inflación, lo que marque el porcentaje, ¿verdad? De inflación interanual en un país, ¿no? Es Muy dependiente bien. de cómo está en nuestro Melkin. país la inflación, ¿verdad? Exactamente. Y usted dijo que ahorita está en el 5%. No, como un ejemplo, ¿verdad? Puede ser, ahorita no sé, creo que está en 4 punto algo. Ya. Pero, digamos, si fuera del 10%, pues yo 10 tengo que poner, ¿va? Si es del 2, pues es el 2. O sea, lo que indica en ese momento, lo que tiene que hacer uno es llamar al banco o meterse a la página del banco, ¿verdad? O a estadística también, ahí hay porcentajes diarios de inflación y mensuales y promedios, ¿no? Entonces ahí podemos irnos a ver cómo están esos indicadores. Y por ejemplo, esa tasa de inflación, si estuviera el 4 en nuestro país, esa no la cobran a nosotros. Esa es una Tenemos que pagar tasa de nosotros pérdida eso. del valor del dinero, ¿verdad? Porque la adquisición de los bienes se encarecen constantemente. Entonces, si nosotros definimos que en ese momento la tasa es del 4, porque así lo marca la Superintendencia de Bancos, nosotros tenemos que poner ese costo financiero al 4 si nuestra política dice que la basemos en ese indicador.
Solo como aportación, el porcentaje de inflación al mes de octubre de este año es de 2.17%. ¿Acumulada Sí. o inter? Pues Mira si sí es esa, inflación mira si total. está ahí acumulada. Mira la acumulada. Sí es acumulada. Según ¿Es acumulada? Sí. el 2.3 acumulada. Wow, o sea, ¿de dónde sacaste la información? Yo la De, saqué del Banco Guatemala. no, ¿A de qué fecha? datos macro expansión Guatemala. Ajá. A ¿A fecha qué fecha está? 2019. ¿Perdón? Está en el 2019, pero fecha exacta no hay. No, la del mes, la del mes. La del mes de Saquen la del octubre, mes. la del mes de octubre, que es la única que se tiene, es del 2.17. Ok. Del mes de noviembre todavía no hay. 2.17, wow, tenemos una tasa bastante baja. Ha ido hacia la baja. Alguien que certifique también eso se pueden meter a las páginas para ver y si es la interanual o si es la acumulada o si es la del mes. O sea, recuérdense que hay varias formas de analizar la tasa. Muy bien, pero ahorita para llegar otra vez al fin de lo que estamos hablando es la tasa que marque, ¿verdad? Esa es la tasa que vamos a poner. Y normalmente es la acumulada, ¿no? Muy bien. Veamos entonces la siguiente Firmina. Aquí vamos a hacer ya la fórmula de cálculo, ¿verdad? Entonces tenemos el concepto de la contribución marginal, ¿verdad? Y su forma de análisis y de cálculo. La contribución marginal es el diferencial existente entre el ingreso y costos financieros, cuando dicho diferencial se expresa en términos porcentuales sobre la cartera. Se denomina margen de contribución o margen financiero bruto, no efectivo. Entonces, el margen financiero neto, ¿verdad? Es el margen financiero bruto. Entonces, ingresos financieros menos costos financieros dividido la cartera promedio nos va a dar el margen financiero bruto o margen de contribución, ¿sí? Ejemplo, 231.750 de los ingresos financieros, menos los costos financieros de 37,000 quetzales dividido la cartera promedio, y eso me va a dar un margen financiero bruto de 31.82%. O sea, cada quetzal está generando 31 centavos adicionales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para el análisis, ¿verdad? Ingresos financieros, 231.700, menos los costos financieros que se pudieron determinar de 37,000 quetzales, nos da, dividido dentro de 612,000 de promedio de cartera, nos da como resultado 0.3182, entonces 100, 31.82 de margen financiero bruto, ¿no? Entonces, para sacarlo como porcentaje solo por 100, entonces corremos el puntito, 31.82. ¿Estamos claros en este ejemplo? ¿De dónde sacamos los ingresos financieros? Pues nos los dijeron, ¿verdad? Nos los dieron, ¿verdad? Los datos nos los han dado, pero esos hay que sacarlos. Cuando ya tenemos nosotros, digamos, un estado financiero, podemos sacar los elementos necesarios que nos pide la fórmula, ¿no? Entonces, aquí ya son datos que nos han otorgado, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿comprendida esta parte de esta Firmina? ¿O existe alguna pregunta? Y según el análisis, ¿está bien ese margen financiero bruto? Ajá. ¿De 1.82? 31.82. Uh-huh. Dependerá, ahorita, eso nos va a servir, digamos, como un representativo, pero todavía no vamos a ver cómo están esos gastos administrativos y cómo esto influye dentro del punto de equilibrio. Entonces, ahorita estamos en un margen que, digamos, dependerá de cómo está nuestro gasto financiero, administrativo, ¿verdad? Para poder determinar si esto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, son combinadas varios elementos, no solo el costo
Esto me puede decir, tengo un costo muy alto o muy bajo, de repente es muy bajo, ¿verdad? En relación al margen de la renta que me está dando la cartera, ¿verdad? Entonces, puede hacer esto, aquí está representado, digamos, de una forma positiva, ¿no? Vamos a ver más adelante que cuando ya trabajamos los gastos y todo, y este punto de equilibrio que se hace en este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta un poco más de renta porque no logramos llegar al punto de equilibrio con estos datos que vamos a tener. Más sin embargo, no es malo el indicador, ¿verdad? Entonces, porque está generando una renta, ¿no? Entre más alta sea la renta, mejor. Si aquí fuera de 60, es mejor. Si es de 100%, es mejor. Entonces, todo va a depender de esa efectividad que pueda tener esa cartera, ese volumen que yo tengo en función de ese costo que yo tengo, ¿verdad? Porque el costo va a tener mucha relación. Si entre más alto sea, menos ganancias tengo, y entre el costo sea más bajo, más renta voy a tener de margen financiero bruto, ¿no? Entonces, vamos a entender que cuando tenemos complicaciones con una mala administración, puede hacer que estos costos administrativos hagan que se deteriore más el indicador y que me salga una pérdida, o sea, no soy rentable, no estoy logrando tener rentabilidad en mi cartera, ¿no? Entonces, como ustedes ven que el costo financiero aquí es de 37,000 contra ingresos de 231,000, se ve bien, se ve atractivo, ¿verdad? Sobre una cartera de 612,000, bueno, quiere decir que esa renta está siendo positiva, ¿verdad? Pero va a depender del manejo de nuestros gastos administrativos. Si son muy reservados o si yo tengo demasiado despilfarro y estoy gastando demasiado en sueldos y salarios y en ineficiencia porque estoy cambiando personal a cada rato y tengo una serie de gastos administrativos que me van a comer mis ingresos, ¿no? Entonces, entendida esta fórmula, vamos a pasar a la siguiente. Sí, licenciado. Muy bien. Análisis de los ingresos financieros y costos. Significado del margen financiero. Un quetzal de cartera produce 0.3182 céntimos de margen financiero, lo que les dije hace un momento. El margen financiero unitario va creciendo conforme aumenta la cartera. Aumentan los ingresos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el análisis de cuánto tenemos colocado de cartera. Porque ¿de qué nos sirve tener el dinero? Tengo plata, pero no la estoy colocando, la tengo en una cuenta, gano más dándola a préstamo porque ahí yo gano, ¿no? Entonces, si mi cartera va creciendo, eso me va dando mayor rendimiento, ¿no? Esa es la lógica de esto. En este sentido, son 0.31 céntimos los que está generando, ¿no? Punto 2.3, análisis sobre los gastos operativos o gastos administrativos. El proceso de otorgar un préstamo de dinero involucra una serie de gastos, ¿verdad? No podemos colocar dinero si no gastamos, si no invertimos en promoción, en publicidad, en asesores, en combustibles, en todo eso que se gasta, ¿no? Los gastos administrativos en un programa de microcrédito generalmente están representados por sueldos del personal, alquileres, ¿verdad? Prestaciones sociales, papelería, depreciación, equipo, servicios públicos, de todo lo que tengamos que, todo lo que se involucra en un gasto administrativo, fotocopias, ¿verdad? Todo eso, energía eléctrica que gastamos, el internet que gastamos, los teléfonos celulares que se dan al personal, todo eso es parte del gasto administrativo. Entre más elevemos los gastos, menos va a ser la rentabilidad. Si aquí nosotros tenemos un programa de capacitación que involucra una serie de gastos institucionales, pero las instituciones que están dando crédito consideran que es viable esa operación porque la institución así lo requiere, que quiere impactar dentro de sus clientes y por eso eroga gastos de capacitación fuertes, eso le va a tener una menor renta, pero va a estar haciendo desarrollo comunitario. Un banco posiblemente diga, bueno, no gastemos en capacitación, mejor gastémoslo en mercadeo, porque a ellos no les interesa esa parte. Pero las instituciones de microfinanzas, más las que son cooperativas, las que son fundaciones, las instituciones que sean asociaciones también que se han dedicado al desarrollo, tienen muchos gastos en capacitación de sus clientes, ¿no? Y esto involucra una menor renta
pero están haciendo desarrollo. Hay que entender esa parte, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿y por qué está gastando tanto? ¿Por qué están dando créditos tan pequeños? Tal vez ahí se está apoyando a un segmento desfavorecido de la población, ¿no? Y el objetivo, la misión institucional de esa organización así lo requiere, porque el segmento que están trabajando es un segmento en el cual se quiere levantar esa productividad del país, ¿no? Entonces, esa fundación, esa microfinanciera está contribuyendo con esto en una pequeña parte, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos gastos operativos, entre más se tengan gastos, menor renta vamos a tener, ¿no? Y esos gastos, si es por ineficiencia, ahí es donde tenemos que ver. Si hay ineficiencia, si yo tengo, por ejemplo, que colocar una cartera, pero la cartera la puedo colocar a 5 kilómetros de distancia, pero como no conozco el mercado y me voy a colocar a 25 kilómetros de distancia, y eso involucra, en lugar de media hora, 2 horas de ida y vuelta, entonces estoy haciendo una operación costosa de gastos. Entonces, tengo que ver muy bien cómo estoy gestionando yo los recursos para poder tener una generación de ingresos importantes y de gastos controlados, ¿no? Entonces, este es un arte, ¿no? No solo porque hay necesidad de una comunidad que está a 500 kilómetros, yo voy a ir a darles crédito hasta esos 500 kilómetros. No, tengo que ver primero, pensar en que la institución en la cual yo trabajo tiene que ser rentable, ¿verdad? Tiene que administrar esos recursos, porque si nos pusiéramos a dar crédito en función de la necesidad, hay necesidades en todas partes, ¿no? Pero para eso están cada una de las unidades administrativas. Y en este caso, ¿quién entra a batear en esto? Entra mercadeo para poder determinar cuáles son las áreas funcionales que podrían hacer el análisis y ver si hay viabilidad en la colocación de una cartera en alguna área determinada. Y se van a evaluar ahí muchas cosas para ver si es rentable o no colocar esa cartera a una distancia determinada, ¿no? Eso va a depender de las políticas institucionales y del plan operativo del año de la organización. ¿Estamos claros entonces en qué conforman el gasto administrativo y el significado del margen financiero también está claro? ¿O hay alguna pregunta que pudiéramos aclarar? Por favor, no se queden con ninguna duda, es importante que esto les quede claro y pregunten porque así aclaramos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Neri, buen día. Buenos días, ¿quién habla? Le saluda William. William, vamos a ver, William, ¿cuál es tu duda? Normalmente estos análisis son bastante interesantes, pero en nuestro día a día, normalmente nosotros no podemos ver exactamente si nuestra cartera está teniendo, ¿qué le digo yo? Un margen bastante, o sea, un margen bueno, por decirle así, porque no miramos directamente nosotros si tenemos bastante gasto o no, dependiendo de nuestra cartera que manejamos. Ya. Estos análisis normalmente los miran los contadores o auditores directamente. Ya, esos análisis no son directamente de los contadores auditores. Esos análisis son enviados normalmente en toda la organización mensualmente a la gerencia, puede ser a la gerencia general y a la gerencia regional, y la gerencia regional lo tiene que bajar a sus jefaturas. En las reuniones que tengan de análisis, por ejemplo, digamos, la gerencia baja un informe al coordinador regional o al gerente regional o al jefe de agencia, dependiendo de las políticas institucionales, y estos tienen que trasladar la información para saber si estamos siendo rentables o no. Entonces, esa información sí está, se da, ¿verdad? Y dependerá del tipo de organización hasta donde quiera abrir ese análisis. Muchas veces se queda en la gerencia general y no es compartida, tal vez es una vez al año con el personal. Instituciones muy cerradas. Hay unas instituciones semiabiertas que lo canalizan a su gerencia general y a sus divisiones o a sus agencias o coordinaciones o gerencias departamentales. Hasta ese límite. Y el jefe de agencia se entera porque hay una reunión con el coordinador o el gerente de esa área indicándoles, mire, en este mes tuvimos una renta de tantos, nuestros indicadores han sido
a nivel general se pueden compartir porcentajes. Si no te están compartiendo, en este caso, información, es la coordinación la que no les están compartiendo, porque la coordinación sí debe de estar enterada de esos análisis, salvo que la organización así lo haya decidido de no trasladarlo, ¿verdad? Pero en casos, como aquí estamos hablando con diferentes instituciones, vamos a depender de qué tanta apertura en análisis financiero tenga esa organización y hasta dónde puedan llegar esos límites de información. Normalmente son dosificados, ¿verdad? Al detalle lo va a través la Dirección Administrativa Financiera y la Gerencia General y también la Gerencia de Negocios. Y ya después a cada unidad se le comparte lo que a cada una le corresponde. No puede ver el total general. El total general lo miran, digamos, las direcciones, pero las gerencias, si hay una gerencia en un departamento determinado, pues esa gerencia va a tener la información de su departamento y también a nivel de ese detalle va a poder compartir a sus funcionarios, ¿no? Cómo están esos indicadores. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Gracias, Lick. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente firmina. Entonces, estamos viendo el significado del margen financiero, ¿verdad? Sí, ese margen financiero bruto que nos está dando 0.31 centavos, ¿no? O porcentaje si lo quieren ver así. Y qué son cómo están distribuidos esos gastos administrativos y operativos, ¿verdad? Que tiene la organización en función de la colocación de su cartera. Muy bien, pasamos a la siguiente. Análisis de los ingresos financieros y sus costos. Análisis sobre los gastos operativos o gastos administrativos. O sea, ¿qué debemos de saber? Esta información es importante, esa memorícenla porque es importantísima. Dice, los gastos administrativos abarcan todos los costos ordinarios anuales, excepto los costos de los fondos, ¿verdad? Y la pérdida de préstamos. ¿Está claro eso? Los gastos administrativos abarcan todos los costos ordinarios anuales, excepto los costos de los fondos. ¿Por qué? Porque ya los hemos utilizado en la otra fórmula, ¿no? Y la pérdida de los préstamos. O sea, toda esa pérdida que tengamos de los préstamos, sí lo vamos a contemplar, pero en otra fórmula. Aquí, por el momento, para el análisis de los gastos administrativos, no debemos de contemplar esos dos rubros. ¿Está claro? En dichos gastos deben incluirse el valor de todos los bienes o servicios donados. Por ejemplo, capacitación, asistencia técnica que la organización está cubriendo ahora con donaciones o subsidios, pero que en un futuro tendrá que cubrirlos cuando ya no cuente con esas donaciones. ¿Está claro ese parrafito? ¿Interpretan bien ese parrafito? ¿Sí? Porque muchas veces las organizaciones tienen donaciones y dicen, eso no lo vamos a contemplar. No, momento, hay que contemplarlo. ¿Por qué? Porque de repente ya no vamos a tener esa donación y siempre vamos a tener el gasto que realizarlo, ¿no? Entonces sí se deben de tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? Muy bien, como ya se mencionó, los gastos administrativos y en general, todos los costos deben ser expresados como un porcentaje de la cartera. Para obtener este porcentaje es necesario conocer el promedio de la cartera de préstamos con que trabaja la organización para poder sacar ese porcentaje. Ya lo vimos anteriormente también. Por lo general, los gastos administrativos son de naturaleza fija en forma proporcional a los cambios, ¿verdad?, en los niveles de la cartera. El concepto de gastos fijos se mantiene para un intervalo de la cartera. Pasado este nivel, los gastos se incrementarían, pero no necesariamente en forma porcentual. Muy bien. Estos conceptos que están acá, por favor, memorícenlo, porque es importante para cuando ustedes estén haciendo sus fórmulas, ¿no? ¿Contemplo o no contemplo un gasto de capacitación que me fue donado? Tiene que contemplarse. No debemos dejarlo. Si lo dejamos, pues la fórmula nos va a dar mayor eficiencia, ¿no? Entonces, pero sí debemos de ser conscientes que si esos fondos no son incluidos, estamos retorciendo los datos, ¿no? Importante esto. ¿Preguntas sobre esto si tienen alguna duda? Ligneri, esto es lo que maneja más que todo coordinación, gerencia, ¿verdad? Porque en este caso asesores, creo que no tenemos el acceso a eso, ¿verdad?
Correcto. Ya digamos, conforme ustedes, su experiencia ahorita es de asesores, algún día van a ser jefes, algún día van a ser coordinadores o gerentes o subgerentes, dependiendo de la organización en la que estén. Y esto es bueno que ustedes vayan conociendo aspectos de esta naturaleza, porque esto los fortalece, que sepan ustedes que no es solo de colocar el dinero, ¿verdad? Y que una mora no va a afectar, claro, todo eso, las ineficiencias al final se convierten en gastos administrativos que tenemos que superar. Entonces, es importante conocerlo, que sepan ustedes, aquí les vamos a dar al detalle con ejemplo y todo eso les va a quedar para que ustedes ya solo sustituyan números y hagan sus formas y hagan sus cálculos, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con su propia cartera y hacer un juego, bueno, ¿cuánto he pasado yo a pérdidas? ¿Cuánto estoy generando yo de intereses? ¿Cuánto? Eso pueden, el ejercicio ya lo pueden hacer, ¿no? Teniendo este conocimiento. Aunque ustedes no tengan un análisis institucional, ustedes ya lo van a poder hacer de su cartera, por ejemplo, ¿verdad? El coordinador ya tiene algunos elementos importantes que se le trasladan mensualmente, pero él desconoce cómo se hacen las fórmulas, porque solo se le pasa los datos ya sacados, ¿no? O sea, a ellos se le pasan los porcentajes, no se le dice al coordinador que haga eso, sino que ya se le da para que él analice cómo está su situación. Pero aquí lo bonito de este curso es que ustedes van a aprender a sacar esto. ¿Cuál es la renta de una cartera? ¿Cuánto debo de tener yo de cartera colocada para poder cubrir mis costos y gastos operativos y para tener renta, para tener ganancia, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. ¿Ninguna otra duda más? Vamos, adelante. Melkins, no sé si está Melkins, que no he escuchado yo a Melkins. Pues no vino hoy a estudiar Melkins. ¿O del grupo de Melkins hay alguien por ahí? Me parece que no se conectaron. Bueno, de todas maneras ellos van a ver esta presentación. Espero que no tengan, si tienen dudas, que por favor me llamen a mí o que me escriban en WhatsApp, ¿verdad? Entonces tenemos acá, análisis de los ingresos financieros y costos, como siempre. Se entiende por costos operativos a los costos en que incurre la organización para administrar, desembolsar, dar seguimiento y recuperar los fondos. O sea, todo el proceso del otorgamiento del crédito, ¿verdad? Desde su promoción, ¿verdad? Hasta su recuperación y hasta su recuperación problemática con la mora, ¿verdad? Cuadro número 1, gastos operativos de una organización de microcrédito, expresado en quetzales, año 2001, hay un ejemplo. Personal, se gastan 148,785, gastos generales, ahí van fotocopias, ahí va, pueden ser viáticos, todos los generales, 61,500, depreciaciones por el equipo que estamos operando, 6,000 quetzales, total de gastos operativos, como ejemplo de esa institución, de esa organización de microcrédito, 216,285 quetzales. O sea, esta suma que esa nos la va a dar los estados financieros, porque ahí sacamos esa información, entonces vamos a tener este numerito que nos va a servir para la fórmula que más adelante vamos a ver. Entonces, recuerden este numerito, 200, recuerden, son los gastos, ¿verdad? Financieros, perdón, gastos administrativos de esta organización. Muy bien. Seguimos entonces. 2.4, análisis de la pérdida por incobrables. Entonces, aquí es donde ya vamos a ver lo que les dijimos anteriormente en las 3 filminas atrás, donde no se tomaba en cuenta la pérdida por préstamo, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a tomar, ¿verdad? Otro costo en que incurre la organización de microcrédito es la pérdida por incobrables. Esta variable representa la pérdida anual ocasionada por los préstamos que prácticamente ya no van a poder cobrarse o ya son incobrables, ¿no? Entonces, ese porcentaje es bien dañino para la organización porque en función de eso también se tienen que hacer reservas, ¿verdad? El comportamiento histórico es la base para hacer esta estimación. Las instituciones que tienen tasas de pérdidas por concepto de préstamos superiores al 5% no son viables. Dice, ¿bien qué quiere decir eso? Que si ya tenemos una pérdida tan grande de 5% de casos irrecuperables, eso es ya serio, ¿no? Entonces, por eso hay organizaciones que ponen su límite máximo en 3%.
sea, el límite máximo para trasladar una cartera a pérdida, para que sea aceptable, debería ser máximo 3%. Ya está en el 4, ya está en el 5, ya está en problemas. Mucho menos si no está en 10%. Entonces, esto no es lo mismo que el porcentaje de mora de 1 a 30 y mayor a 30. Ese es otro. El mayor a 30, el menor a 30 debe ser menor de 2 y el mayor a 30 debe ser menor a 5, ¿verdad? Pero este porcentaje es diferente porque estos son los casos irrecuperables. Entonces, ese porcentaje, si está arriba del 3%, ya es problema. Aquí ya dice 5%, pero los organismos internacionales ven que la organización no se pase del 3. Si yo presento una solicitud de préstamo a un organismo internacional y me piden cuál es mi tasa de pérdida de irrecuperables y mi indicador está en el 8, no me van a dar crédito. Y quiere decir, soy altamente ineficiente. Si estoy en el 5, tampoco me van a dar préstamo porque soy ineficiente. Pero si estoy abajo del 3%, sí me van a dar crédito. Entonces, por eso es que muchas organizaciones ven que su personal no tire a castigo créditos mayores al 3% de su cartera. ¿Ya? Por eso es el manejo apropiado que se debe tener de esto, ¿verdad? Porque debe de aprenderse a tener lo más bajo posible los indicadores de mora. Y el secreto es el manejo de la mora de corto plazo, para que no se traslade a largo ni a pérdida, ¿verdad? Si mantenemos controlada la cartera de corto plazo, que es de 1 a 30 días, eso nos va a dar a nosotros un resultado exitoso, porque entre más pequeña la tengamos, menos vamos a trasladar. Entre más grande tengamos ese indicador y también el de largo plazo mayor al 5%, más cartera vamos a estar trasladando para gestión de recuperación judicial, y al final, cuando ya no se pueda recuperar ese recurso, va a pasar a cartera incobrable, que es ese 5% que estamos mencionando acá. ¿Está clara esta parte de ese 5%? Sí, Dice, está claro. perdón. Diga. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Cómo no? Está claro, licenciado. Gracias. Muy bien, me alegra, me alegra. La tasa de pérdida por concepto de préstamo debe regularse con base mensual, agregarse al costo promedio de los fondos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se agrega eso. O sea, en el costo promedio de los fondos, al igual que otras variables, se estima como un porcentaje de la cartera de préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Si el costo fue la inflación o si el costo fue la tasa pasiva y tenemos una pérdida de 0, no hay ningún problema, se quedan esos rubros. Pero si tengo una pérdida del 3%, tengo que agregarle a esa tasa de renta que me salió, le tengo que agregar o restarle ese costo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy, más adelante lo vamos a ver en un ejemplo, donde tengo que hacer yo la resta de ese porcentaje que yo haya tenido de pérdida de recuperación de créditos. Porque anteriormente dijimos que eso no lo debíamos de contemplar en los gastos administrativos, ¿verdad? Que es lo que yo les dije, que tienen que ponerle mucha atención a esos párrafos que les indiqué sobre los gastos administrativos. Pero aquí ya se contempla y se deben de restar, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa resta representada. Entonces dice análisis de la pérdida por incobrables. Lo que estamos mencionando anteriormente, ahorita lo vamos a ver. Para efectuar el cálculo se debe hacer un análisis del comportamiento histórico y el monto estimado incobrable. De relación de esas dos variables se obtiene un porcentaje que es la estimación de la pérdida por incobrables. O sea, el análisis de ese porcentaje. Si la institución recién ha iniciado sus actividades, deberá crear una provisión para pérdidas de préstamos igual al 5%, que se puede estimar, ¿verdad? O sea, debe de crear esa reserva, aunque no, como dice ahí, acaba de iniciar y no tiene ninguna pérdida, pero ya debe de contemplarlo si quiere tiene que un análisis, si quiere tener un análisis financiero sano, ¿no? El aumento neto mensual de la cartera con el fin de mantener, bueno, 5% del aumento neto mensual de la cartera con el fin de mantener una reserva igual al 5% anual de la cartera corriente global. La tasa de pérdida por incobrables se resta del margen financiero bruto para obtener el margen financiero neto, porque el margen financiero que pusimos en la primera fórmula es margen financiero bruto.
Aquí estamos hablando ya de margen financiero neto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que del aumento neto mensual de la cartera, ¿verdad? Porque el porcentaje tiene que ir en función de ese incremento de cartera, porque si lo hacemos sobre el volumen total, eso no está bien sacado ese porcentaje. Para entender bien ese párrafo anterior que lo leí a medias, ¿verdad? Si la institución recién ha iniciado sus actividades, debe crearle una provisión para pérdidas de préstamos igual al 5% del aumento neto mensual de la cartera. Eso, por favor, hay que entenderlo, porque no puede ser sobre el acumulado, ¿verdad? Entonces, la fórmula número 2, margen financiero bruto menos tasa de pérdida incobrable, me va a dar el margen financiero neto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí teníamos 0.32 32.85 de margen financiero bruto, le vamos a restar ese 5%, ¿verdad? De tasa de pérdida de incobrables y me va a dar un 27.85. ¿Por qué? Porque le restamos 5 puntos, ¿verdad? Entonces, esa es el verdadero margen financiero neto, porque aquí ya estamos nosotros descontándole esa pérdida por una mala administración de cartera, esa pérdida por incobrables. ¿Está clara esta fórmula? ¿Alguna pregunta? Porque el margen financiero bruto fue el primero que sacamos, ¿verdad? Ahí nosotros, ese margen financiero, pues no se tenía contemplada la pérdida que tenemos por haber hecho una mala gestión de cartera y que aquí en este caso como ejemplo es un 5, pero podría estar en un 8, en un 10. ¿Y eso qué pasa? Nos baja nuestra rentabilidad, ¿verdad? Nuestro margen de renta se reduce. Eso es lo que sucede. ¿Está clara esta fórmula, jóvenes? ¿Alguna duda? Vamos paso por paso. Yo voy a pedir que ustedes lean esto otra vez, porque yo voy a dejar la clase aquí en unos minutos. Todavía vamos a la mitad del ejercicio, ya casi por terminar, pero viene la mejor parte donde vamos a hacer un ejercicio. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo hagan tranquilos. Y también ya el examen involucra un análisis de esta naturaleza. Entonces ustedes no deben de quedarse con dudas. Aquí paso a paso les estamos dando las fórmulas y las explicaciones para que ustedes vayan comprendiendo. Pero si no practican esto, si no lo practican, no van a poder entenderlo, porque se les va a olvidar. Entonces, por favor, yo les voy a recomendar que en esta semana practiquen estos indicadores que hemos visto en función de los datos que se les otorga, ¿no? Y eso les va a dar un aprendizaje para cuando ya hagamos el ejercicio, ustedes tengan mayor comprensión. Entonces, aquí en esta filmina lo vamos a quedar y el resto no lo vamos a explicar en la próxima clase porque este modulito, esta presentación se va en 2 clases. Ahorita vamos a llegar hasta aquí y después vamos a terminar hasta ver si tenemos equilibrio con estos números o no, ¿verdad? Ustedes ahí podrán revisar. Si quieren adelantarse, pueden hacerlo, ¿verdad? Y así si ya tienen dudas cuando veamos la semana entrante, yo se las puedo compartir, ¿verdad? O aclarar. Concepto de punto de equilibrio. Porque al final queremos ver cuál es nuestro punto de equilibrio, o sea, cuál es la cartera que debo tener colocada para poder mantener cubiertos mis gastos y costos operativos. Se dice que una organización ha alcanzado su punto de equilibrio así, ¿verdad? Sí, la fórmula número 3, punto de equilibrio. Ingresos operativos menos egresos operativos es igual a 0. Si los ingresos operativos y egresos operativos es igual a 0, estamos en equilibrio. ¿Ah? El mismo concepto, pero expresado en función de cartera, sería lo siguiente. Margen financiero neto de cartera menos gastos fijos igual a 0. ¿Verdad? Para que ustedes lo entiendan. Arriba comercialmente y aquí abajo expresado en cartera. Margen financiero neto de cartera menos gastos fijos, ¿verdad? Nos va a dar igual a 0, estamos en equilibrio. Y de ahí sale la siguiente fórmula que es cartera en equilibrio. Gastos fijos dividido en margen financiero neto. Pero esto lo vamos a ver mañana. Entonces, hasta aquí nos quedamos con esto. Si tienen alguna duda o pregunta, todavía nos queda un minutito. ¿Alguna duda o pregunta hasta donde hemos llegado? O si alguna duda sobre algún examen o algo que necesiten. Si no les da tiempo ahorita, me lo pueden escribir también en WhatsApp. Abierto un minuto para alguien que tenga alguna duda. No, Neri, gracias. Yo creo que quedó claro.
como aquí fuimos bastante rápido, ¿quedó claro? Sí, tal vez a algunos un poco les costará un poquito más, pero la recomendación es, por favor, leer de nuevo esto que hemos visto, hacer sus cálculos, agarrar su calculadora y hacer los ejercicios a mano, así como están ahí, véanlo, por qué, analicen lo que dice, lean los conceptos que están indicados ahí. Y cualquier duda que tengan, me lo pueden escribir en WhatsApp o me lo pueden preguntar en la próxima sesión, en la próxima clase. Es importante que no se queden con dudas porque en el examen ya no van a poder preguntar, ¿no? Entonces deben de quedarles claro, ¿verdad? Y ahorita hemos ido paso a paso, a pesar de que por el tiempo yo considero que también fui un poco rápido, pero importantísimo que tengan bien claros los conceptos y importante o más importante que hagan este ejercicio, lo van a repetir unas o 3 veces para que les quede bien configurado en el cerebro, porque así es, ¿verdad? Si no nos automatizamos, si no hacemos la operación, no nos queda el registro mental de esa operación. Entonces, por favor, háganlo. Así que hemos llegado a la finalización de nuestra clase del día de hoy. Que tengan un fin de semana. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias, Licteri. Gracias, Lick. Gracias, Lee. Hasta pronto.